6 retos, 30 fotografías y un ganador. Esto es Come On. Come On. On fire. ¿Tengo style? Pues claro que tengo style, ¿no me ves? Tengo un flow encima que no me lo quita nadie. Obvio. Tengo mi propio estilo. Me gusta mucho poder definir mi personalidad a través de cómo me visto. Buena pregunta. Si tener estilo se nace o se hace. Yo creo que se hace. Yo nací con 0 estilo, ¿vale? Y ahora tengo 0 estilo, pero estoy muy bien asesorado. Yo creo que se hace. Claramente se hace, porque si me hubierais visto hace 5 años, fliparíais. Y poco a poquito pues vas cogiendo cosillas, ¿no? Y haciendo una remezcla que te define. Porque a mí, por ejemplo, mi abuela decía que te están cayendo los pantalones, que estás todo el día con los pantalones cagados. Y luego modifiqué un poco eso. Si hay algo que me dice a veces Aida todo el día es eso es de los 90. Yo digo, pues bueno, pues ¿qué hacemos? Yo no sabía lo que se llevaba a los 90 porque no me preocupaba. Entonces, sí que es verdad que ahora, porque me dedico un poco a este mundo, estoy más en la onda o en la moda del momento. Soy un chico galán. Un look mío ahora mismo es, por ejemplo, zapatillas muy grandes, llamativas y todo lo otro más o menos neutral, negro. De hecho, es de débiles que haga calor y dejes de vestir de negro, ¿eh? ¡Galán! Cuando menos estilo tenía... Cuando me vestían mis padres. Me veo en las fotos del colegio con pantalones súper anchos que me caían horribles. Eso era aberrante. Me acuerdo de una foto que tenía mía que estaba con un chaleco. O sea, con un chaleco de un traje. Chaleco de un traje, pero sin camiseta. O sea, era... parecía un putito italiano. Horroroso. Pero bueno, se llevaba. Estoy así como posando en plan... Molo, ¿eh? Soy muy fan de Agatha Ruiz de la Prada. Me parece que está muy infravalorada en España. Como que a la gente no le gusta nada las prendas que diseña, pero me parece súper powerful. Persona con menos estilo, Anton Lofer. Me parece horrible el chaleco plumas encima de una camisa de arreglar. Horroroso. No me gusta cómo visten los políticos, porque me parece todo como muy rancio, ¿no? Como que no hay ningún tipo de atisbo de originalidad. Anton Lofer iba hace unos años sobre todo con camisetas XXXS. Yo decía, tío, ¿estás embutido? Las cualidades básicas para tener una buena foto son, por ejemplo, que esté bien expuesta, bien encuadrada y bien enfocada. Para mí una cosa que no le puede faltar es nitidez. Oye. Tampoco puedo deciros ningún secreto en concreto para hacer fotones, solamente que disparéis... Que sí... Mi secreto para hacer una buena foto es tenerla muy clara en mi mente. Me hago moodboards. ¡Ya! Tengo imágenes de referencia. Y tengo muy claro pues, la disposición de los flashes o de las cosas que voy a incluir en la foto antes de hacerla. Secretillo. Y siempre que tú haces una foto un poco picada así, haces que la persona a la que le estás haciendo la foto sea más larga, más estilizada. Creo que si hago la foto de esta manera... Hijo de puta. O sea, no lo haces un topollito ni lo haces como muy tal. Sé que... Y yo creo que eso es un truco para hacerle una foto a alguien cuando le quieres hacer una foto entera. Puta. Escúchame bien, Biff. A mí nadie me llama gallina. Hoy vamos a hacer la foto de style, así que después de darle muchas vueltas al coco para no hacer una foto de moda como normal, he decidido hacer una foto de una chica dada la vuelta. Mi mayor dificultad para la realización de esta fotografía es que voy a trabajar con una modelo, así que va a ser todo un acto de sociabilidad por mi parte, que estamos aquí grabando y el pelo está en Cuenca. Te voy a hacer una trocita en el pelo y te la voy a llenar de horquillitas y de como ranitas que tengo para colocarte. Va a haber como mucho horror vacui, ¿vale? Te voy a llenar todo de pinzas. Muy bien, Bella. Pues ya lo tenemos. High five. Estoy súper contenta con cómo ha quedado esta foto. Realmente ha salido como la tenía en la cabeza, o sea que ideal. Ella, la positiva.
Mi concepto de la fotografía es fusionar la parte de la moda con la parte más natural. Es decir, vamos a tener a una modelo y a una persona detrás sujetando un fondo que va a hacer como simulando que estamos en un estudio, pero en la calle. ¡Cartulina Boy, por favor! Esto es una maravilla. No todos los días tienes a alguien que te sujeta cartulinas, ¿eh? ¿No? Vámonos. Hubiese sido la leche, que hubiese sol, salvo eso, todo perfecto. He hablado con una amiga, que es Nora, que va a venir, que va a hacer de modelo, que es una crack, y va a posar con un pedazo de vestido de tul rosa que vais a flipar. Y es como un vestido muy pijito, así de posturetti, pero a la vez quiero que se ponga eso y haga un contraste con posiciones un poco así como dejadas, ¿sabes? Como un poco machorrilla, ¿sabes? Y creo que puede quedar muy, muy, muy guay. Aunque el vestido sea un poco de princesa, quiero que al principio hagamos como un poquito de postureo así, rollo bailarina, de danza clásica, etc. Y luego ya probaremos un rollo más, ¿sabes? Un poco rollo... De Badalona. Rollo de Badalona, vale. Sí. O sea, de algunos de Badalona. Aquí Nora. Nora, ¿eh? Vaya fotonaco, chaval. Pero sí, sí. La super mega tenemos. Sí, señor. Sí, señor. 3 puntillos, por favor. Igual al final no he sacado una foto tan trayera como pensaba que iba a sacar, pero creo que es un fotón con un estilazo máximo, un fotón de revista. Para mí las tiendas vintage son un must también en lo que viene siendo estilo y moda, y a mí me encantan. Tengo 2 modelos, ¿vale? Uno es un niño pequeño y otro es un señor mayor. Precisamente un abuelo y un niño porque representa la metáfora que quiero reflejar sobre la moda a lo largo del tiempo. Usted se colocaría por aquí. Gonzalo, tú te pondrías de rodillas, ¿vale? Con las rodillas aquí, mirando hacia adelante. Vale, lo tenemos. Los modelos, 2 ángeles. Gonzalo y Don Pascual, la verdad, en mi corazón, porque se han portado para la foto y ha salido súper bien. Amigos del público, esta foto representa la vida y la ropa que llevamos puesta. Bueno, igual no toda la que llevamos puesta, pero representa la vida y la ropa, y el estilo, y la moda. Entonces, os pido vuestro voto, ¿vale? Votadme en el Instagram de Place, por favor. Por favor, os lo pido. Para la foto he buscado un sitio un poco elevado para yo hacer la foto desde abajo. Desgraciadamente no hay nubes, pero quizás las voy a poner con Photoshop, no sé, porque las necesito. Jep, buen abrigo color salmón. Gracias. Tengo un problema que no puedo cerrar el ojo izquierdo. Tengo como media cara paralizada, no lo entiendo. De verdad no puedo cerrarlo, tengo que hacer así. Yo creo que lo tenemos. Mola más con el paso en el medio, mira. El problema es que hay mucho sol y está muy arriba, entonces es como las luces son muy duras. ¿Qué hashtag hecho? Hecho. Jep está bien vestido y eso ya es todo para la foto. Hola a los 3, sigo por aquí en el hashtag Style. En esta foto he querido darle toda la importancia al modelo, a Jep. Espero que os guste por el minimalismo de la fotografía. ¿Cómo?
tengo muchas cosas que decir. A ver, A pues mí, dilas. lo primero que me llama la atención es la cantidad de rosas que hay, ¿no? Hay como una mancha rosa bastante potente. De hecho, 4 de 5 No había ni fijado. son rosas. Hemos buscado una localización muy lejana, con una luz bastante neutra. Creo que es ese punto a favor. Si hubiese sido con sol, creo que hubiese sido mejor, pero aún así ha salido una foto perfecta. Así que, ¿qué más se puede pedir? Espero que os guste. Que si se lo cree él, Como confianza. va por todas. Si te lo crees tú, convences. Me gusta, pero parece como un poco foto más making of. O sea, creo que la idea me gusta, el concepto, que haya rosa, hay contraste, se ve muy bien la modelo, la mirada, el paso, todo. ¿Esta qué os parece? Porque esta se sale de todo lo demás que está muy en plan moda y esto es más como un ambiente más humano, familiar. Pues No tiene esta, nada que ver con las otras la cuatro. verdad que cuando la primera vez que la he visto he pensado, wow. Aquí hubiera utilizado como, por ejemplo, ópticas muy luminosas, hubiera desenfocado un poco el fondo, me hubiera centrado en ellos y el resto lo hubiera desenfocado, que se notara, que se viera dónde estamos, dónde están, pero que no sea tan directo. A mí me gusta mucho el hecho de que todo se centre en el pelo y tanta cantidad de clips de diferentes formas y colores y despersonalizado, ¿no? Igual es más como el retrato de una generación o algo así, porque como no hay una personificación, no realmente es como la generación actual. Me gusta, por ejemplo, que tenga la cabeza un poco ladeada. Me hace como, a pesar de tantas cosas, me da delicadeza, ¿no? Si quería representar minimalismo, igual hubiese eso, ¿no? Me hubiese alejado más y que él no llenase tanto. Las cosas que son normales, o sea, como la vida, me aburre. O sea, yo quiero ver cosas diferentes, porque para ver a una persona andando, pues ya la veo cada día en paso de gracia. Señores del jurado, estamos en hashtag style. Y si pienso en style, pienso en moda, pienso en revistas y sobre todo pienso en portadas de revistas. Darme esos 3 puntos que son tan merecidos y eso, que me deis los 3 puntos. O sea, claramente, Ya está. ¿no? Con 2, si no, también me quedo contenta. ¡Hala! ¡Hasta luego! Sobre todo el dato es lo de que es portada, ¿no? Y a mí me gusta, me transmite, la pondría como portada. Ahora, si fuera la directora de la revista, diría, Alba, cariño, me encanta la foto, pero te cortaría el pie. El pie me parece muy bien porque da fuerza, es como esa delicadeza, que tampoco es tan delicada, la cara no es delicada. Hay algo de fuerza en esta foto y el pie como lo remarca, ¿no? ¿Cómo? Y el tercer puesto es para Alba Paul, por su escenografía, por la modelo, por la fuerza que transmite a la vez que una fragilidad. Enhorabuena, Alba, te has ganado 1 punto. Y el segundo puesto es para esta fotografía de Amarna Miller. Por la estética, que es un valor como muy, muy potente, y, por qué no decirlo, por la elección de las pinzas. Enhorabuena, Amarna, te llevas 2 puntos. La foto ganadora es la del señor Z. Hemos escogido esta fotografía por el concepto, por la originalidad, por el contraste de los colores y porque creo que tiene mucha fuerza. Enhorabuena, señor Z, te llevas los 3 puntos de este programa. Empieza la cuenta atrás. 3 programas para ganar. El próximo reto es muy personal. El hashtag será #me. ¿Estáis preparados? ¡Come on! Bueno, pues nada, que les den. Pues bueno, pues 2 puntos tampoco está mal en realidad, ¿no? O sea, que podría haber sido 3, pero también podría haber sido 1. 1 punto es para perdedores. 0 puntos. He vestido a Jet, me he currado un poquito la foto. No era tan buena, pero para recibir 0 puntos... Esta puta cacho de foto, ¿cómo no iba a tener 3 puntos? Mira, no tengo ni manos para aplaudirme. Amañadísimo. Increíble. O sea, el resto es basurilla en comparación con mi foto. Gracias, gracias. Me lo merezco.